medio barrio, la verdad, pero Pero él no está en adolescentes. No, él está en el sistema laboral penal, en el contradictorio. En adultos. Pero está ya en el para adolescentes entonces. Yo estoy en Sullivan, ahí en el 5º piso, en Justicia para Adolescentes. Ahí estamos en el sistema. Sí, no, qué bueno, mire, eso me agrada mucho, saber que es usted un operador del sistema. La verdad me agrada mucho, es muy bueno, lo conozco. Pues estamos ahí a la orden, de verdad sé que esta materia es un tanto teórica, más bien es 100% teórica, hablando de antecedentes, pero sí va a ser importante a lo mejor con las pláticas que podamos llevar a cabo, a lo mejor vamos a poder checar también puntos específicos, a lo mejor un poquito de darme la oportunidad, a lo mejor les pongo un pedacito de una audiencia mía para empezarnos a involucrar un poquito en el sistema de justicia para adolescentes. Oiga, una pregunta. Entiendo que el sistema empezó a operar en virtud de que no existían clases, o sea, no existía la especialización. Empezó a operar con una praxis en los juzgados que pedían 480 horas de acreditación para, para poder comparecer en los procedimientos. Con este sistema y derivado del diplomado que estamos haciendo, requerimos también una praxis dentro de las tribunales, unas constancias de praxis en los tribunales para poder comparecer, o será suficiente la cédula que tengamos. Sí existiría esa necesidad de la práctica. Generalmente los jueces sí requieren, si bien no establece ni tampoco la Suprema Corte establece un mínimo de horas o establecer un requerimiento específico por horas de una especialidad, pero sí, muchas veces los jueces, bueno, tú tienes la especialidad, ya tienes cómo acreditar que eres especialista en la materia. Y es lo que vamos a ir viendo dentro de esto, pero sí en ocasiones los jueces nos van a requerir, bueno, tú ya manejas el sistema de adultos, en esencia son muchas circunstancias de acuerdo al sistema de adultos, al proceso que se pudiese llevar como un adulto, con cierta peculiaridad respecto al sistema de adolescentes. Entonces, el juez, existe un juez o varios jueces que te van a establecer, sí, yo te puedo dar el acceso y que tú puedas empezar a litigar con adolescentes de acuerdo a cómo te vayas manejando o cuál va a ser tu desempeño en una audiencia. Si no, te van a sustituir por el defensor público, ¿no? Correcto. Como correcto, sí. Son las que se están uniendo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya están saludando. Me presento, estaba platicando un poquito antes de que entraran con el maestro Jorge Alfonso. Es un placer para mí ahorita con los que estamos empezando. Mi nombre es Juan Francisco Martínez Corchado y tendré el privilegio de platicar un poquito respecto a lo que es esta especialidad, en específico la materia de introducción y los antecedentes del sistema de justicia para adolescentes. Yo soy defensor público especializado en justicia para adolescentes. Estoy en la Ciudad de México. Tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales. Llevo aproximadamente 11 años en el sistema de justicia para adolescentes. La oportunidad que tengo de platicar un poquito de experiencias y de lo que va a suceder o de lo que pudiesen ustedes enfrentarse en esta especialidad, en este sistema de justicia para adolescentes. Tendré ese privilegio de platicar con ustedes cualquier duda, cualquier circunstancia que pueda yo apoyar, cualquier oportunidad. Creo que no sé si todos sean de la Ciudad de México, pero si es así, pues yo estoy en Sullivan, en 133 quinto piso, ahí donde están el Tribunal Superior de Justicia. Y también al ser esta primera clase, también es para mí un honor y un privilegio poderles dar esta bienvenida a esta especialidad en justicia para adolescentes. Y esta clase de introducción o esta
finalidad es pues también para conocer estos antecedentes históricos en el sistema. Vamos a entrar a conocer todos los sistemas que se han implementado en México, incluso de épocas anteriores, viendo los sistemas de justicia integral hasta el día de hoy, todo lo que se ha pasado por todos los sistemas en este proceso de justicia para adolescentes. Ahora, no sé si los que estamos, alrededor de 5 o 7 de los que estamos, tuviesen la oportunidad de presentarse, si me pudieran hacer el gran favor, si es que también ustedes han tenido alguna experiencia en justicia para adolescentes, para que podamos platicar y sensibilizar un poquito la clase. Creo que desconectó su micrófono la maestra Ingrid. La escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchó? Le escucho. Gracias. Perfecto. Le agradezco mucho su atención. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Ingrid Jocelyn Salinas Portocarrero. La importancia de tomar este curso, este año con ustedes, con esta escuela, es porque efectivamente tuve un caso que llegó en el despacho del licenciado Jorge Olvera, en el cual, bueno, no se contaba con las personas para que pudieran llevar la defensa de un menor. Y por tal motivo, pues decidí estudiar justicia para adolescentes, ¿no? Y para mí es grato el poder saber que se cuenta con la capacidad tanto de los maestros como del apoyo en clase, pero lo que me interesa más es tener la práctica, ¿no? Porque te piden mucha práctica. La verdad es que yo asistí el día de la audiencia como de confianza, pero sí se llevó la defensa otra persona, ¿no? Y bueno, ese es el motivo por el cual hoy estoy aquí reunida con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra Ingrid. Bienvenida y es un placer tenerla con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Maestro Fer, creo que tiene desconectado su micrófono. ¿Le escucho? ¿A mí me habla? Sí, adelante. Escucha, pero mire, soy Fernando Yáñez Galván, servidor. El interés de estar aquí tomando esta especialidad en sistema penal de adolescentes es porque pues necesita tener uno una especialización y tener conocimientos de cómo llevar un proceso, porque es muy diferente al sistema penal acusatorio. Entonces, realmente, pues, para poder llevar ahí en el tribunal, pues piden tener mínimo 140 horas comprobables. No he llevado ningún caso en materia de adolescentes y es por eso que estoy aquí. Para mí es un placer volver a iniciar otra vez, aunque estamos se puede decir en escuela a distancia, pero para mí es importante aprender y más que nada usted que trabaja ahí en el tribunal en Sullivan, pues la experiencia, ¿no? La experticia que nos va a dar y ante todo, pues también lo que les pueda apoyar, estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenido. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera platicarnos? Buenas noches, maestros. Apenas me logré conectar. Adelante, por favor. Sí. Se están presentando, lo que verdad acabe de conectarme. No escuché que.
Estamos teniendo la oportunidad de presentarnos. Si han tenido ustedes algún contacto en el sistema de adolescentes, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que ustedes pretenden de este sistema o de esta especialidad? Correcto. Sí, bueno, antes de nada, pues yo soy el licenciado José Arturo Sosa Q. Les hablo del estado de Yucatán. Sí he tenido la oportunidad de tener contacto en materia de justicia para adolescentes, pero en la rama de asesor jurídico. Anteriormente estuve en el centro, en el CEAP del estado de Yucatán y participaba en las audiencias de adolescentes, pero como asesor jurídico. Lo que pretendo de esta especialidad es ampliar mis conocimientos en materia de justicia penal para adolescentes y ya poderme nombrarme como defensor, toda vez de que hace como 2 años pues renuncié al CEAP y ya estoy como abogado postulante. Independientemente he tomado cursos que acá en el estado de Yucatán han impartido para poder nombrarnos como defensor. Así es. Perfecto, pues le agradezco mucho, bienvenido, y es un placer y para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Muchas gracias, maestro José Arturo. Gracias. Su servidor, maestro Jorge Alfonso Olvera Mata, exponiendo igual que mis compañeros la necesidad de incorporarnos a este nuevo sistema, bueno, este sistema que ya no está, ya lleva algunos años, por la especialización que está requiriendo para poder desarrollarlo profesionalmente. Ese fue el requisito, junto con la licenciada Ingrid Jocelyn y otra abogada más que todavía trae problemas para ingresar. Conformamos parte de aquí de este bufete jurídico y como lo expuso, tuvimos un asunto que no pudimos atender como hubiésemos querido, por lo que se convierte en una necesidad para los que somos abogados postulantes, la especialidad en la materia para atender los asuntos relativos. Es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Estoy a sus órdenes en la Ciudad de México, aquí en Lázaro Cárdenas 13, en la esquina de la Torre Latinoamericana. Estamos. Muchas gracias, maestro. Le agradezco muchísimo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tengo aquí en la pantalla a la maestra Irma. ¿Pudiera hacernos el favor? Hola, ¿me escuchó? Sí, claro, perfectamente. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Carolina Cabrera. Trabajo en Fiscalía, pero aquí de San Luis. Y me interesó esto porque estuve haciendo mi servicio social en el tutelar, en el que antes se llamaba tutelar de menores de aquí de San Luis. Y pues me gustó mucho, a pesar de que estuve muy poco tiempo, pues bueno, me gustaría seguir aprendiendo de todo esto. Y más que nada porque ahí en Fiscalía pues tenemos el área de adolescentes. El área de adolescentes donde detenidos. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Caro, le agradezco mucho. Bienvenida sea. Gracias. Creo que tengo aquí al maestro Rodrigo. ¿Tendrá Rodrigo Villasetín? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Licenciado Rodrigo Villasetín para servirles, del Estado de México. Sí, la finalidad pues es postular la materia en adolescentes, por lo que estamos aquí. Muchas gracias, licenciado Rodrigo, bienvenido. Es un gusto. Muchas gracias. Tengo aquí también maestro Alfonso. Sí, buenas tardes, a sus órdenes. Soy Alfonso Gómez Vera, soy del Estado de México y mi interés es postular la materia. He tenido por ahí unos asuntos en la materia y no se han podido llevar en razón de que no tengo los conocimientos indicados. Muchas gracias. Gracias, maestro Alfonso. Bienvenido. Yo considero que dentro de esta especialidad ustedes van a adquirir todos estos conocimientos. Si bien la finalidad de esto es también
que nosotros podamos aportar no solo lo que establece la ley, sino también las experiencias que podamos tener, porque muchas circunstancias que suceden en las audiencias no realmente vienen en la ley, no se pueden precisar muchas veces, y la finalidad es que también podamos aportarles esos tips, a lo mejor esas pequeñas observaciones que nos pueden venir en las vivencias diario, y sería un gran gusto poder aportar en esas circunstancias, ¿no? Es la finalidad también. Es importante también decirles lo que se les pueda ofrecer. Yo sé, y como les decía en un principio, que esta materia es un tanto teórica. Vamos a tratar de que no se convierta en un tanto tediosa. Sí vamos a ver muchos aspectos históricos, pero también vamos a platicar y van a surgir temas de los cuales vamos a requerir quizá un tema a lo mejor un poquito más práctico. Vamos a lo mejor a aterrizarlo quizá con otras circunstancias respecto a una audiencia, respecto a ir avanzando como se vayan dando los temas, para poder platicarles y poder introducir a lo mejor alguna forma de cómo actuamos o cómo lo estamos llevando. Les decía al principio que tendríamos nosotros que trabajar, y les voy a mostrar quizá audiencias iniciales, a lo mejor audiencias de las que ya se han llevado en el sistema de justicia para adolescentes. Pero esta también nos va a servir para decirles de qué forma se va a calificar, de qué forma se va a llevar a cabo la evaluación en esta materia. Perdón, antes de seguir, creo que tenemos más compañeros que no he tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Están por ahí? ¿Alguien que haya faltado? Creo que tengo aquí a la maestra Marta. Aquí presente. Yo soy litigante de la Ciudad de México. Me interesó la especialidad porque no conozco la materia y me gustaría litigarla. Perfecto, bienvenida. Es un gusto. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Creo que está la licenciada Lauren Michel. Perdón, no sé cómo manejar el micrófono. Hola, mucho gusto a todos. Soy Michelle y igual soy litigante. Me interesa la materia porque se presentó la circunstancia de tener a un menor detenido y no poder realizar muchas actividades, puesto que no se obtiene la cédula de especialista. Perfecto. Pues bienvenida. Es un gusto tenerlos por aquí. Creo que el liceo Marco anda, pero creo que anda manejando, ¿verdad? Yo desde aquí se ve. Sí, buenas tardes. Bueno, no propiamente yo vengo manejando, pero sí ando en la calle. No me quise perder la oportunidad de empezar puntual. Pero bueno, me presento, mi nombre es Marco Antonio Romero Baena. Soy postulante ya del 2003 a la fecha, y mi interés por ingresar a la especialidad pues es precisamente, al igual que mis compañeros, pues poder tener pues las competencias y sobre todo la certificación legal para poder postular en el sistema de justicia para adolescentes. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Igualmente, muchísimas gracias. Bienvenidos. Es verdaderamente un placer poder platicarles un poquito. Les digo, si quieren en el transcurso y como vayan... Ay, perdón, acabo de ver a la licenciada Consuelo, discúlpeme. ¿Si puede desactivar su micrófono? Bueno, vamos a continuar. Les decía, vamos a esta primera clase, vamos a también, aparte de darles la bienvenida a esta especialidad, hacerles de su conocimiento que en una especialidad el mínimo para poderla acreditar será de 8.
les voy a decir ahorita el plan de estudios y las características de las cuales vamos a ver dentro del programa y el plan de estudios. Pero antes de eso, las formas de calificar, entiendo las actividades que ustedes puedan tener. Sí es una especialidad, sí requiere de un esfuerzo, pero atendiendo esas consideraciones, la finalidad también es darles a ustedes las herramientas y que puedan tener esa calificación. No se preocupen tanto por el grado de la calificación. Tendremos la oportunidad de poder buscar. Vamos a tener un solo examen. Va a haber un solo examen final. El examen final va a ser el día 6 de diciembre. El 6 de diciembre vamos a tener el examen. Este examen va a ser de todo lo que podamos analizar o lo que podamos ver dentro de la materia. Y vamos a tener un trabajo final para poder evaluar, pero de este trabajo final se va a dividir en dos circunstancias. Uno va a ser un análisis respecto a una película, y ahorita les voy a explicar cómo va a estar. Es atendiendo las circunstancias de la materia, siendo esta teórica y que vamos a atender todos los procesos y los sistemas jurídicos que han pasado en el sistema de adolescentes. Lo principal de va a ser un análisis de la época y la legislación y cómo se pudiese adecuar este sistema y cuál le tocaría, qué modelo de justicia juvenil le pudiese aplicar a esta película. Y estamos hablando de la película de Los Olvidados. Quizá muchos ya la han visto. Esta película de Los Olvidados de Luis Buñuel es alrededor de 1950 y la finalidad de esto es que nosotros al advertir que ya hayamos visto todas las circunstancias de los sistemas jurídicos, podamos enfocar y ver cuál es el que le aplica a haciendo un análisis de los centros penitenciarios, la época en la que se dieron las circunstancias, la vulnerabilidad de los derechos de los adolescentes en esa época, cómo eran los derechos y qué sistema se le aplica en esa época. Es decir, hablando de entre 1950, estamos hablando de antes de los sistemas tutelaristas. Entonces, estaríamos más o menos considerando eso y un análisis que no requiere sino simplemente de un ensayo. Es un ensayo de acuerdo a su consideración. No es de más de 3, 4 hojas el mínimo a lo mejor una. Es realmente lo principal o la finalidad de es el análisis que ustedes puedan hacer respecto a esa época, a cómo estaba trabajando, cómo estaban los centros penitenciarios, cómo se estaba enfocando la justicia juvenil, los derechos o la vulnerabilidad de los adolescentes en esa época. Los Olvidados creo que está en el YouTube, es una película muy, muy vieja, quizá algunos ya la han visto. La otra va a ser más bien una especie de práctica, que la vamos a analizar respecto a una valoración psicológica, valoración toxicológica y de trabajo social. Esto les voy a dar yo los elementos suficientes para poder, qué es lo que se requiere, cómo se pueden integrar, qué requisitos tendría que contener, para qué pueden servirnos en el sistema de justicia para adolescentes, ¿sí?
en qué etapas se pudiesen utilizar y cómo lo pudiésemos argumentar. Ese va a ser un poquito más como plática entre nosotros. Yo les doy o les voy a tratar de dar las herramientas suficientes para poder analizarlo y lo vamos a ir viendo en la clase, y esta va a ser en la clase del día 29 de noviembre. Estas valoraciones nos van a dar un poquito la pauta o las herramientas suficientes para dar un poquito de énfasis en para qué las vamos a utilizar, cómo las vamos a utilizar, desde audiencia inicial, desde audiencia hasta para pedir una suspensión condicional o para solicitar un cambio de medida cautelar en adolescentes, incluso hasta para la individualización de la medida en una sentencia o hasta en una medida de sanción al final del proceso. Eso poco a poquito lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a analizar la etapa de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. El examen tiene una ponderación del 50%. El 50%, el trabajo final y la práctica se pondera alrededor de un 30%. Y las asistencias y las participaciones estaríamos hablando de un 20% para que esto genere el 100% de la calificación final. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No les generó alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Perdón, se me frició mi sistema. Decía usted que 50% el examen, después, ¿qué fueron los otros porcentajes? Sí, el trabajo final y la práctica que haremos de las valoraciones será un 30%. Okay. Y el restante 20% será respecto a las asistencias. Muy amable, gracias. No, para servirle. Adelante, maestro José Arturo. Bueno, esa era mi pregunta, esa, el del 30%, pero ya me lo aclaró el que me comentó el maestro. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. ¿No tienen alguna inquietud, alguna observación respecto a en qué se va a basar el trabajo final de los olvidados? ¿Está claro? Sí nos queda claro. Bueno, en lo personal sí me queda claro. Ok, es muy sencillo, es realmente sencillo, solamente con lo que vayamos viendo en la materia, vamos a tener la herramienta suficiente para poder analizar la legislación de la época, adecuarlo a la época, los derechos de los adolescentes en esa época, los centros penitenciarios, la vulnerabilidad de los adolescentes. Nada más si es un análisis respecto a su punto de vista, nada más. ¿Sale? Espero. ¿El ensayo cuándo se entrega? Los medulares, ¿no? La vulnerabilidad de los adolescentes, la comparativa legislativa actual y en ese entonces, y señaló 2 puntos más, ¿cuáles? Habría que hacer la época y qué tipo de sistema le correspondería. Estaríamos hablando del sistema irregular o el sistema de situación irregular, ¿no? Más o menos por esas fechas, ¿sí? Y nada, con eso, esas observaciones para poder analizarlo. Ok, eso sería lo del trabajo de estos de los olvidados. Y finalmente, las valoraciones de los sistemas tutelares desde el punto de vista psicológico, trabajo social y toxicológico sería el complemento de ese trabajo. Sí, ese sería como otro trabajo aparte, va a ser como un análisis que nosotros hagamos en clase para poder advertir más como una práctica, cómo lo vamos a utilizar en audiencia, cómo lo podemos argumentar en audiencia, cómo nos puede servir una valoración toxicológica, psicológica de trabajo social en las diferentes etapas del sistema, ya sea desde audiencia inicial, desde un cambio de medida cautelar, en el suspensión condicional de proceso a prueba,
incluso también vamos a platicar también de lo que es el procedimiento abreviado, que hay mucha polémica respecto al procedimiento abreviado en justicia para adolescentes, pero lo vamos a atender y lo vamos a platicar puntualmente. Les voy a platicar los pros y los contras, las posturas que dicen sí, las posturas que dicen no, y ustedes se formarán un criterio para poder hacer este análisis de la procedencia o no de un sistema, de un mecanismo de aceleración que está dentro de la legislación de adultos y no se encuentra dentro de la legislación en justicia para adolescentes. Lo vamos a platicar más a fondo. De aquí de los trabajos, ok, me preguntaban las fechas de entrega. La entrega del trabajo va a ser también el día 29 de noviembre. ¿El de la práctica o el del ensayo? El ensayo y los dos. El de la práctica lo vamos a platicar en clase ese día y la entrega del ensayo va a ser también el día 11. A ver, no, ya no. A ver, entonces, perdón. El 11 de noviembre, la entrega del análisis del ensayo. Sí. Ok. Dijo 29 de noviembre. Y el mismo 11 de noviembre llevaríamos a cabo la plática como interactuar respecto a las valoraciones toxicológicas y psicológicas. Perdón, maestro, perdón. Primero 29 de noviembre, incluso la clase de los invitados sería el 29 de noviembre, y ahorita nos lo cambia al 11 de noviembre. Perdón, 29, los dos 29, perdón. Maestro, se confirma que los dos trabajos es para el 29 de noviembre, el ensayo y la segunda valoración que vendría siendo la psicológica, ¿entiendo así? Es correcto, discúlpenme por esta confusión. Es correcto. El 29 de noviembre es la entrega del trabajo y es correcto. Y ese día vamos a tener la plática o la interactuar respecto a las valoraciones. Ok. Mencionó usted que esta película la encontramos en YouTube. Es correcto. Está en el YouTube y es Los Olvidados de Luis Buñuel, 1950 por ahí. ¿Buñuel? Buñuel. Ah, ok. Listo. No sé si alcancen a ver esto. Sí, se ve. Olvidado, sí, se ve. Es la película. Es esta. Si no la pueden conseguir, me dicen y la grabamos y nos vemos en Sullivan. Sí. Perfecto. Está bien, está gracias. bien. Usted nos dice, maestro, cuándo y vamos. Con gusto, cuando ustedes me digan y con todo gusto. Si quieren después del puente, el día que ustedes quieran. Está bien, gracias. Ahora, ya no hay dudas respecto a eso. Gracias. Ahora, yo tengo una consideración respecto a la forma de llevar a cabo el examen. El examen puede ser en un solo día. Lo voy a dejar a su consideración atendiendo todas las actividades que ustedes puedan llevar a cabo. Yo sé que andan en sus despachos, yo sé que andan en actividades, sé que muchos están fuera de la ciudad y hacen algunas otras actividades. Esto es, el examen lo podemos hacer el día 6, como les había dicho, el día 6
ahí mismo esa clase la utilizamos para hacer el examen, o la otra opción es que yo les doy el examen una semana antes y me lo entregan el día 6. Nos lo da para nuestra casa. A mí es más fácil que me entregue el examen y yo se lo mande por correo. Claro. Sí, porque ahorita con esto que estamos en la segunda opción. Ok, entonces, eso podemos hacer. El examen de igual manera, yo se los envío el lunes 29 y me lo entregan la próxima clase del día 6 de diciembre. ¿De qué fecha, maestro? ¿Mande? ¿De qué mes? El 11 de noviembre, perdón, el 29 de noviembre. Ok. Y ustedes me lo tendrían que entregar el día 6 de diciembre. Correcto. Obviamente, por la forma en que se va a desarrollar el examen y porque este va a contener todo el tema que usted nos llega a dar a estas fechas, entiendo que se tendrá que hacer un examen a desarrollar, o sea, desarrollar los conceptos, o sea, no contestar concretamente y exactamente cada pregunta, sino desarrollar el concepto que nos está mandando, obviamente con base en lo que pues, estemos viendo en sus clases, ¿no? Es correcto que a pesar de eso, muchas preguntas se las voy a mandar con opción múltiple, no tanto de desarrollar. Pues todavía más, bueno, qué bueno. Así que nos auxilia bastante, independientemente de eso, pensé que era para desarrollar. ¿No? Vamos a preparar ahí unas vecinas de la materia para mandarles. No, de verdad no se preocupen, de verdad la finalidad es, sí, si bien es un requisito por parte de la facultad, tenemos que cubrir el requisito, pero la intención es también que tengan ustedes el conocimiento o la posibilidad de que yo pueda aportarles cualquier circunstancia de esta materia que les pueda servir. Eso es lo importante, que no nos enfoquemos tanto en que tengo que pasar la materia y tengo que sacar 8. Generalmente todos pasan, no pasa nada, ¿sí? Adelante, maestro. Muchas gracias. Ahora, les digo los puntos de los cuales tendremos que aportar o de los que tenemos que atender en esta materia. Vamos a platicar respecto a todo lo que es concepto de niño, niña y adolescente. En la unidad 1, por supuesto, antecedentes de la justicia penal juvenil, todo lo que son conceptos de niño, la etapa de adolescencia. Vamos a platicar también de lo que son los antecedentes del sistema, los aspectos de la adolescencia. Hay algo que me gusta platicarles respecto a ustedes que van a estar inmersos dentro de este sistema y que van a empezar a conocer los sistemas de adolescentes, empezar a conocer al adolescente dentro de su forma de pensar, dentro de la forma, y nos vamos a meter, si bien no soy neurólogo ni psicólogo, pero tenemos para esta especialidad, tenemos que tener ciertos conocimientos que pueden ser multidisciplinarios para poderlos combinar y nos puedan servir para enfocarlos a nuestra materia. Esto es, vamos a buscar estos aspectos biopsicosociales de los adolescentes, estas posibilidades de aspectos de la neurociencia que están ahorita en boga y son importantes para el aprender y los adolescentes, cómo funciona el cerebro del adolescente, cómo madura el cerebro del adolescente, ¿sí? Todos estos aspectos psicológicos que envuelven a un adolescente para poder también determinar las causas que originaron o lo que generó que un adolescente se pueda poner en situación de riesgo. Y es por lo que podemos hacer este como preámbulo también y esta posibilidad de hacer este análisis
de los adolescentes. Mucha gente está, o muchos defensores están no a favor de esto, porque si bien no estamos utilizando los antecedentes y la forma que genera como un antecedente del adolescente por su forma de ser, sino más bien para saber y buscar las herramientas suficientes para poderle dar al adolescente y cumpla con los fines del sistema. Me explico. El sistema, por supuesto que no es un sistema para que se enfoque a acusar o que sea derecho penal del enemigo, o que tengamos esa posibilidad de derecho del derecho de autor, sino que la intención de esto será para buscar que en los adolescentes se le pudieran brindar las herramientas, por ejemplo, en la situación de un adolescente que ha sido maltratado, que ha sido abusado, circunstancias de las cuales generan que él posiblemente sea un abusador, circunstancias que ha vivido el adolescente para poder buscar una herramienta y pueda cambiar sus hábitos o pueda buscar una forma distinta para su forma de ser. Esta es la finalidad del sistema, el buscar que el adolescente pueda tener un fin socioeducativo o que tenga un fin constructivo en la sociedad. Esta es la finalidad del sistema. Es por tal razón por la que sería quizá prudente platicarles un poquito respecto a esas funciones del cerebro, esas funciones biopsicosociales del adolescente, ¿no? Vamos a ver el impacto de la sociedad, de la delincuencia juvenil, todos los antecedentes de época prehispánica, de la Nueva España o época colonial, de la que fue la independencia, los primeros antecedentes del tribunal para menores. Hablaremos también de lo que es de manera internacional el por qué se empezaron a generar los sistemas tutelares, la creación del primer sistema o la creación del primer tribunal, y de ahí se empezó a permear a nivel mundial, ¿sí? Vamos a entrar a ver en la siguiente unidad 2 lo que es el Consejo Tutelar de Menores. La etapa del Consejo Tutelar, los objetivos que tenía el Consejo Tutelar para menores, qué autoridades estaban inmersas dentro del Consejo Tutelar, las formas que tenía para la adaptación social, cómo se integraba al adolescente en esta posibilidad de buscar un fin socioeducativo, ¿no? Ahora, también vamos a ver los consejos de menores, el Consejo de Menores, cómo estaba integrado, cómo eran las autoridades en la materia de menores infractores, qué ley las regulaba, las causas y esas temporalidades en las qué infracciones estaban establecidas, todas esas circunstancias para poder establecer lo que era el Consejo de Menores y lo que también establecía el sistema tutelar o el sistema irregular en México, ¿no? Vamos a analizar también lo que era la Ley de Justicia para Adolescentes en aquel tiempo, la Ley del Distrito Federal, que terminó su función en el 2016, antes del 2016 que entrara en vigor la nueva ley. Porque es importante analizar, ya que aquí ya se podía advertir también un sistema oral y un sistema escrito. En esas circunstancias es importante saber cuál era el objeto de esta ley, qué autoridades estaban establecidas, la legislación específica. Sé que hay quienes estén en otro estado. Podemos también analizar la ley que estaba en aquellos tiempos, cómo se establecían las medidas cautelares, cómo se supervisaban las medidas cautelares, así como la ejecución de las medidas sancionadoras en esta ley. Y al final vamos a empezar a ver, o terminaremos analizando lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral, como un preámbulo para que puedan ir al siguiente cuatrimestre, donde vamos a ver el objeto de la ley,
los principios generales, la competencia, todo lo que son grupos etarios, presunción de minoría de edad, todo lo que es el interés superior del adolescente y cómo lo establece la Suprema Corte. Vamos a hablar de la especialización, cuáles son los requisitos de la especialización, qué es lo que establece la Suprema Corte para esta especialización, todos los derechos y obligaciones que tienen los adolescentes en libertad en prisión preventiva, todos los derechos que pueden tener los adolescentes, incluso también los derechos de las víctimas, ¿no? Vamos con esto también a empezar a involucrar lo que son el sistema penitenciario como lo fue en Islas Marías, platicar un poquito de Islas Marías, hablar de presunción de inocencia, que esto lo voy a tratar de enfocar con también temas prácticos, de empezar a buscar quizá cómo lo relacionamos en una audiencia o cómo lo podemos implementar en una audiencia inicial, cómo tenemos que tener el tacto o el trato con un adolescente, cómo tener esa empatía para poder en una audiencia inicial hablar con su lenguaje, estar en su nivel, ¿no? Todas estas circunstancias son las que vamos a ver dentro del programa, dentro de nuestra materia. Y si no tienen alguna duda, algún cuestionamiento o alguna observación. Me voy a... No, ¿verdad? Para ya empezar un poquito más de lo que es estos antecedentes, este como preámbulo para empezar ya lo que es en forma la clase. Estaríamos ya hablando de lo que es el sistema de justicia juvenil. Hablando de la justicia para menores de edad, incluso este término de menores ha sido cambiado porque se pretendía o se consideraba que era hasta cierto punto peyorativo, pero se determina este cambio de menores de edad. Ha sido en muchas circunstancias un rubro quizá un tanto olvidado respecto a la justicia penal en nuestro sistema jurídico. A lo largo de este tiempo, pues ha logrado cumplir con ciertos objetivos para los cuales había sido diseñada en las diferentes etapas, pero hasta ahora no se ha podido terminar o concluir con los objetivos para los cuales se tiene la posibilidad de satisfacer las necesidades o aspiraciones que se tienen para una sociedad frente a un problema de lo que es la delincuencia juvenil o la delincuencia que es protagonizada por niños y adolescentes. Estaba basado esto en modelos de justicia administrativa. Eran modelos de justicia administrativa en donde se aplicaban, por supuesto, a nivel federal y local, que en aquel tiempo tenían cierta eficacia y funcionalidad, pero no tenían al 100% esa garantía adecuada de la protección de los intereses, de los derechos de los niños y adolescentes. Se había convertido esto en un instrumento a través del cual la autoridad en aquellos tiempos violentaba constantemente los derechos fundamentales de las personas más vulnerables en la sociedad, que eran los niños, niñas y adolescentes, consideradas como vulnerables. También vamos a atender este concepto de más adelante de inimputables, como se entendía, ¿no? Un sistema que quizás se encontraba retrasado respecto a estas exigencias, atendiendo un sistema de justicia penal para adolescentes, para poder atender todos estos problemas sociales. Y si bien la intervención del Estado a través de las acciones que habían realizado en relación a los delitos se tenía considerada como algo evolucionando o se estaba evolucionando para poder analizarse detalladamente, era también cuando empiezan a surgir estos modelos tutelares y es cuando se determina esta situación irregular
o de la responsabilidad de la protección integral de justicia para adolescentes. Considerando este sistema irregular como un resultado de nacimiento, y esto se generó por el crecimiento de sociedades industriales, quizá el aumento de movimientos migratorios, esto hizo que existiera más marginación y existiera más pobreza, y llevó a muchos niños a abandono, muchas personas en la calle, vagabundos, delincuentes, y desafortunadamente los niños pertenecían o estaban dentro de ese sector o formaban parte de estos grupos, y era su forma de crecer para poder vivir. Llegaban a cometer conductas delincuenciales. En aquellas épocas, los menores que cometían delitos eran sometidos a intervenciones penales, por supuesto, como si fuesen adultos. En el mejor de los casos, en muchas circunstancias, estos casos o estas penas eran atenuadas. Las leyes que en aquel momento estaban estructuradas en torno a principios tutelares de aquellas épocas, pues hubo la necesidad de buscar ese análisis y que se pudiese ajustar respecto a cómo en las comunidades internacionales estuviesen llevando a cabo estas consideraciones en el derecho internacional para adolescentes, de lo cual se pretende redefinir estas estructuras en los sistemas de justicia para los menores de edad, atendiendo también estos lineamientos y, por supuesto, los principios constitucionales. También cabe señalar que si bien el Estado mexicano como República Federal, pues aquí también estaba organizado de manera jurisdiccional, toda vez que había una federación y cada entidad también tenía sus principios, lineamientos o criterios, o había modificaciones en cada sistema de justicia juvenil. Esto empezó a existir diversos cambios. Últimamente se empezó a establecer toda persona mayor de 12 años y menor de 18 años de edad que haya cometido una conducta tipificada como delito por las leyes penales, y esto ya en estos tiempos, pues ya se estaba estableciendo cierta edad. La creación de una justicia especializada para menores surge a finales del siglo XIX con el establecimiento del primer tribunal para menores, que esto fue en Chicago, Illinois, en 1899. Antes de esa fecha, por supuesto, se trataba a los niños como adultos, y sus conductas eran reguladas por los códigos penales o los códigos penales ordinarios para juzgar a las personas adultas. No existía esa diferenciación para atender a hacer esta diferencia entre niños, adolescentes y los adultos. Con la creación de este tribunal de Chicago, comienzan a desarrollarse en el mundo todo lo que se denominan como los sistemas tutelares de justicia para menores, y esto se basa en la doctrina basada como la situación irregular. Es la doctrina de la situación irregular, de acuerdo con la que con esta, los menores de edad eran concebidos como un objeto de tutela. Los adolescentes y los niños eran un objeto de tutela, definidos de manera negativa, y estaban segregados y considerados como incapaces. En aquel tiempo estaban considerados como inimputables. Lo fundamental de esta doctrina se resumiría en el establecimiento de un marco jurídico que, en áreas de la protección legítima de una intervención estatal ilimitada y discrecional sobre los menores de edad, es decir, el Estado se erige como paternalista para poder establecer estos derechos discrecionales sobre los menores, de los cuales se consideraba en aquel momento que no tenían esa posibilidad de derechos. ¿Por qué? Pues porque el Estado era el que los protegía. En esta situación irregular, o en esta doctrina de situación irregular, dentro de lo que es también estos sistemas tutelares. Dentro de este
proceso de desarrollo de la justicia para los menores de edad, México no fue la excepción. En el año de 1940 se habían instaurado ya en todo el país sistemas tutelares de justicia administrativa, y estos estaban basados en los principios de esta doctrina de situación irregular, de lo cual permaneció vigente durante muchísimos años en la República Mexicana. A mediados del siglo XX, estos sistemas empezaron a ser cuestionados. El control que el Estado ejercía sobre los menores de edad pudo alcanzar límites de los cuales no se aceptaban, restringían severamente y vulneraban los derechos y garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en una medida mayor que el derecho penal de los adultos. Las críticas a los sistemas tutelares y a esta doctrina se puso de manifiesto, lo que esto estableció una necesidad de replantear estos fundamentos para poder hacer este cambio. Aquí es cuando se aprueban en aquellos tiempos o surge lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esto estamos hablando ya de la época de 1989, cuando el surgimiento de la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia, y lo cual ya concibe ya a los niños de hasta 18 años como sujetos plenos de derechos. Surge como un nuevo modelo de justicia para menores de edad, basándose esto en la responsabilidad penal que pudiesen tener. Esto luego como un preámbulo, para como un antecedente. Mande, maestro Alfonso. ¿Su micrófono? ¿Me podría repetir la doctrina que empieza en 1989? ¿Doctrina de qué? No, es la Convención de los Derechos del Niño. Sí, correcto. Pero de ahí deriva una nueva doctrina. Sí, de la protección integral de los derechos de la infancia. Gracias. No hay de qué. Esto se genera con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esto es que ya se tiene a los adolescentes como sujetos plenos de derechos, ya surge un nuevo modelo de justicia para los menores de edad, y se basa basándose en la idea de una responsabilidad penal por parte de los adolescentes, ¿no? Se parte de que el niño, en este caso, no solo es titular de derechos que se le deben de reconocer y se le deben respetar y garantizar, sino que además lo es también una persona de obligaciones y deberes, así como de responsabilidades. En ese sentido, cuando un menor de edad comete una conducta delictiva, se le debe atribuir una responsabilidad específica por ese hecho. Como parte esencial de esa responsabilidad surge obligatoriamente el tema de los derechos y garantías fundamentales, tanto sustantivas como procesales, ya que no se puede hablar de una responsabilidad sin quizá el derecho o la garantía que pueda tener un adolescente. Toma vigencia como derecho fundamental de las personas menores de edad la garantía de un debido proceso legal. El fundamento se va de la justicia, o el modelo de esta justicia, se va a encontrar principalmente en lo que señala el artículo 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esto ha servido como base en varios países, específicamente en América Latina, que hayan desarrollado estos sistemas de justicia juvenil, de acuerdo a las exigencias que pudiese tener una sociedad democrática, siempre en respeto de los derechos fundamentales. Bueno, un paréntesis, les voy a poner en la plataforma lo que son
los derechos internacionales, les voy a poner la Convención sobre los Derechos del Niño, se las voy a subir en un ratito, les voy a subir la ley nacional para que le den una ojeada, muchos ya la han de haber leído, las directrices del RIAD, las reglas de Beijing, las de Tokio, que son algunas de las que no las vamos a utilizar nosotros como tal, pero les van a servir dentro de esto, ¿no? Se las subo en un momentito. De esta Convención sobre los Derechos del Niño, México ratifica esta convención en 1990, aproximadamente en agosto de 1990, por lo que junto con la Constitución Federal e incluso por encima de las leyes federales, según lo que establece la tesis, una tesis de la Suprema Corte, donde se aprueba y México se compromete a cumplir y a dar efectividad a los derechos de los que se reconocen en esta Convención sobre los Derechos del Niño, atendiendo un debido proceso legal en caso de que cualquier adolescente hubiese llevado a cabo una conducta o una infracción de la ley. En diciembre también hubo una modificación. El Congreso reformó, en diciembre de 1999, el Congreso reforma el artículo 4 de la Constitución y esta con la finalidad de incorporar al texto constitucional a las niñas, niños como sujetos plenos de derechos. Como consecuencia de esta reforma se hizo necesaria la expedición del nuevo ordenamiento, que ésta pudiese regular de forma integral los derechos de la infancia y sus garantías, y es así como se genera de esta ratificación. En abril del 2000 se publicó en el Diario Oficial la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que fue la reglamentaria del artículo 4 constitucional, cuya finalidad y objeto era el de garantizar a los niños, niñas y adolescentes la tutela y el respeto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Se busca responder en esencia el modelo de protección integral de los derechos de la infancia. Se desarrolla también el derecho al debido proceso en el caso de una infracción penal. Establece lineamientos básicos de un sistema de justicia penal para adolescentes, ¿no? Estas circunstancias fueron las que empezaron a hacer cambios significativos en la legislación en México. A pesar de lo establecido en la Constitución y en el artículo 4, también hubo modificaciones de estas leyes. De aquí se derivaron ciertas modificaciones a diferentes estados, donde empezaron a modificarse los sistemas de justicia juvenil en diversos estados de la República. Pero en algunos otros todavía se conservaba el sistema o la legislación tutelar, donde se seguían violando estos derechos fundamentales de los menores de edad, donde no existía una edad promedio, no existía un mínimo de edad en algunas circunstancias respecto a este sistema tutelar. Perdón, que no la mayoría de las legislaciones estatales, como bien lo señaló, que se regían por los aspectos administrativos a través de los gobiernos locales? Recuerdo que en varios estados me ha tocado litigar la edad mínima punible en materia de niños, niñas y adolescentes, o en aquel entonces de menores infractores, eran 13 años, ¿no? Sí, antes de esa legislación, cuando empezó a generarse en el 1991, existió un límite de edad, donde se establecían, sí, ya incluso se tenía un mínimo de edad y un máximo. Se estableció a partir de los 12 años.
a partir de los 12 años y hasta menos de 18. Ahora, Sí. ¿mande? Sí, correcto. Sí, y de aquí, antes de eso, existieron lagunas respecto a que en el sistema de justicia previo no había un límite de edad en el sistema irregular. A lo que voy es a esto. Anteriormente incluso en el sistema tutelar, cuando inicia el sistema tutelar, había incluso los mismos niños y adolescentes, no era necesario que hubiesen cometido una conducta para poder ser llevados ante este sistema. Me explico. Existía la posibilidad de que por una falta administrativa o porque un niño se pudiese poner en riesgo, ya sea físico o ponga en riesgo a su familia o en él se pudiese poner en riesgo, entonces existía la posibilidad de que lo ingresaran al sistema sin haber cometido un delito, ¿sí? Eso le denominaban la correccional. No sé si llegaron a escuchar este término. El término de correccional se atendía a los conceptos no solo de que cometieran un delito, sino también había situaciones irregulares, y les voy a poner un ejemplo. Hubo un chamaco de 9 años que llevó a cabo una conducta y fue ingresado al sistema de justicia, y su conducta fue el que le hubiera arrojado una roca a un policía. Le avienta una roca a un policía y al adolescente lo ingresan al sistema tutelar, al sistema de niños y adolescentes. El niño tenía 9 años. No existía cuando veamos el sistema tutelar en específico, vamos a atender las particularidades, pero este ejemplo se los pongo porque llega el chiquillo y estuvo 5 años interno por arrojarle una piedra a un policía. Entonces, aquí existió esa violación de derechos, no tenía una defensa adecuada, los padres lo ingresan al sistema tutelar para la posible corrección, las circunstancias que el adolescente pudo haber vivido dentro del sistema, que dentro del sistema sí tuvo que haber convivido con adolescentes y niños que habían cometido un delito, ¿no? En esas circunstancias es por la que existía también la posibilidad, por haber cometido una falta administrativa o incluso que los mismos padres, con la intención de analizar lo que después lo vamos a platicar en un momentito, lo que eran los incorregibles. De aquí se derivó este concepto de incorregibles para corregir, para establecerles una sanción o una posible que se pudiesen ellos componer dentro del sistema, ¿no? Entonces, es por lo cual en aquellos sistemas o en aquel tiempo fue que también por cometer o por establecer una conducta administrativa o una conducta que pudiese poner en riesgo, era la posibilidad de que los adolescentes tuviesen este contacto con el sistema de justicia. No sé si le aclaré. Me queda la verdad, ya teniendo esta praxis. Voy a resumirles un asunto que le tocó a mi padre o a mi abuelo, donde efectivamente en aquel entonces, estoy hablando de 1950, se entendía los menores incorrectos, hasta por falta de respeto. Y les digo aquí porque a mí me tocó escuchar a mi abuelo, mi padre, que en algún momento los padres, por tratarse de una autoridad administrativa, podían acudir a la misma y solicitar el apoyo para corregir al hijo malcriado, al hijo que insultaba, era grosero, no obedecía y demás. Y bien lo dice, se podía ingresar a la correccional. Y finalmente la tutoría del Estado
al ceder los padres, a solicitar a los padres esa intervención para corregir al menor, pues estaba derivada de la entrega o la traslación de la tutela para corregirlo, que ya era lo último, ¿no? Cuando el menor era incorregible, tenía falta de respeto y demás. Y sí, a mi familia le tocó manejar un par de asuntos en donde remitieron al Consejo Tutelar a 2, 3 jóvenes por esa situación a petición de los padres. Y efectivamente, pues había la violación total de derechos humanos que ahora contemplan estas nuevas legislaciones que se manejan y que antes era hasta bien visto en su momento, que era la forma que auxiliar a los padres para poder educar a los hijos. Hubo casos extremos, por ejemplo, ese del niño de la Arrojar la Piedra a 5 años, cuando pues era la sanción máxima y luego en internamiento tenerlo como sanción máxima hacia un menor, pues sí resultaba totalmente desproporcionado con el afán de tratar una reincorporación del menor al núcleo familiar o a la sociedad, porque el núcleo familiar era lo que se buscaba. Pero efectivamente, la naturaleza administrativa de los consejos tutelares dio pauta a que la violación de derechos humanos, después reconocidos en las convenciones de los derechos de los niños, que usted señala, en 1990, y que empezamos a hablar del superior derecho de los niños, fue cuando tiene que modificarse todo esto y entender pues, que efectivamente son personitas sujetas de derechos y obligaciones que se deben garantizar. Y ahora con estos nuevos sistemas garantistas, bueno, pues ya ven, por eso estamos aquí para buscar la especialización. Dime, me queda claro. Muchas gracias, maestro Jorge. Adelante, maestro Alfonso, a la orden. Gracias. Yo tengo una duda. A ver, estamos hablando que en 1999 se crea la reforma del artículo 4 constitucional. En abril del 2000 se hace una nueva ley de protección para garantizar la tutela, donde se quiere integrar o respetar derechos humanos. Usted bien lo dice, derechos fundamentales al ingresar a la Constitución, pero esos ¿me escuchan? Oh. ¿Puede repetir? Se le fue un poquito la señal. Ok, gracias. A ver, en el 2000 se inicia la ley para la protección para garantizar la tutela de derechos fundamentales. En ese sentido, quiero entender que se empiezan a respetar derechos humanos que transmitidos a la Constitución vienen siendo derechos fundamentales. Y atendiendo a eso, se tiene como derecho fundamental el debido proceso. Siempre ha existido, pero se le pone un foquito rojo, ¿no? En ese sentido, para la justicia para adolescentes. Pero no se le escuchó. Se quedó congelado. Creo que estoy un poquito de internet. Bueno, continuamos y posteriormente hago mi comentario. Gracias. Sí, si quiere, no sé, maestro Alfonso, si quiere apagar su cámara y a lo mejor por el ancho de banda. Ahorita lo checo, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, es correcta la apreciación y lo que también refería el maestro Alfonso respecto a cómo se estaban o cómo se tenían los sistemas administrativos, ¿no? Cuando todavía, incluso hay todavía circunstancias que al día de hoy no se tendría el debido garantismo que se hubiera pretendido. Sí ha habido un avance en sistemas previos. En un sistema para la infancia no había diferenciación sustantiva con la justicia de adultos. En ocasiones, pues la pena en los adolescentes era una pena atenuada o disminuida atendiendo la corta edad, pero no había mucha diferencia, de ahí que en este sistema se le denominó, como lo veíamos, de situación irregular,
donde el Estado sustituye la obligación de los padres, no solo cuando los niños y adolescentes entran en conflicto con la ley penal, sino, como bien lo dice, cuando estaban incluso en situaciones para corrección, incluso en situaciones de desamparo. Es como empieza a surgir todo esto, ¿no? Y esto se fue derivando también de lo que platicábamos anteriormente de cómo se empezó a generar estos movimientos tutelares, ¿no? Y esto sucede por lo que generó el movimiento de los salvadores del niño, donde se plantean las circunstancias que fueron lo que generó el sistema irregular, lo que les comentaba hace un momento del Tribunal de Chicago en Estados Unidos, para poder generar estos sistemas, ¿no? Lo primero era sustraer a los niños del sistema de adultos, establecer tribunales especiales para menores, para que estos niños y adolescentes que pudiesen estar en conflicto con la ley y también aquellos desamparados o que estuviesen abandonados tuvieran un lugar específico donde pudieran estar, ¿no? Esto se empezó a replicar por todo el mundo, ¿no? Derivado de esta creación de tribunales especializados para menores, ahorita hablando o de lo que estábamos platicando, de lo que empezó a generarse de esta situación irregular, perdón, ¿sí? Este sistema tutelar pretendía justificar la participación potencial del Estado en este grupo de jóvenes, ¿no? En este grupo de niños. No distinguía las conductas delictivas de si se encontraban en situación de riesgo o desamparo, sino que la intención era también aislarlos o ponerlos en encierro para que estas influencias corruptoras, las cuales eran notorias en la sociedad o en el medio donde se pudiesen encontrar los niños y jóvenes, no pudiesen afectar o permear o corromper a los niños, ¿no? y a los adolescentes. Esto es por lo cual empezó a generarse. Y retomando también un poquito de historia, vamos a regresarnos a lo que pasó en 1871. Esto por lo que pasó derivado de la presidencia de Porfirio Díaz. Aquí estos expidió un decreto, luego esto como antecedente, derivado a que fue cuando se ordena la creación del hospicio de pobres. Esto nos va a servir un poquito para abundar un poquito de estos antecedentes del sistema tutelar. Este hospicio de pobres es el que se encontraba en Calzada de Tlalpan. No sé si conocen o si saben lo que antes era guardias presidenciales, ahí en Tlalpan, pasando viaducto, se convierte en lo que es, o lo que antes fue el hospicio de pobres. Y en se tenían aquí a los niños o a los adolescentes que estaban en conflicto con la ley. Este decreto señaló que ahí se iban a recibir a todos los jóvenes que tuviesen conflicto con la ley penal. Después, aquí se hacen también adecuaciones en 1884, donde el convento de San Pedro y San Pablo en el centro se hizo una adecuación que hoy en día es un museo de la UNAM, donde también internaban a los jóvenes, pero aquí solamente los internaban aquellos que cometían delitos menores. No tenemos establecido un parámetro para saber cuál era un delito menor, pero se tenía conocimiento que en este lugar se internaban a los jóvenes que cometieran delitos menores. Ahora, aquellos que también cometían delitos mayores, se les llevó a lo que fue la cárcel de Belén, un lugar del cual perteneció a la Iglesia Católica. Esto fue
derivado de las leyes de reforma. Este fue expropiado en el gobierno de Benito Juárez, aproximadamente en 1863, y aquí fue utilizado como una prisión, el cual se empezó a utilizar como una prisión que albergaba mujeres y niños de aquella época. En el sistema penal para niños, pues, como les decía, no había ninguna diferencia, se juzgaba de la misma forma y los tenían encerrados en los mismos lugares, en un patio. Lo único diferente es que quizá les pudiesen atenuar las penas, con diferencia a los adultos. Cuando se propone también en aquellos tiempos la creación de la cárcel de Lecumberri, esta también que se inauguró Porfirio Díaz, donde se toman en cuenta también, o se consideró que hubiera espacio destinado para los menores, pero no fue así. Y cuando esta fue inaugurada, si mal no recuerdo, fue en 1900, y así funcionó hasta, creo que de 1900 a 1908, tuvieron la posibilidad de ingresar algunos jóvenes, y no fue sino hasta 1908 donde se inauguró o donde se construyó lo que fue la comunidad de San Fernando, aquí en la Ciudad de México. Esta, no sé, muchos lo conocen como, los chamacos en el sistema le dicen la Corre, muchos le dicen el Tribilín, pero es la que está en San Fernando. Y esta se generó, no sé si ha oído hablar de ella, maestro Jorge. Sí, cómo no, pues es lo que se conocía la grande de los pequeños, donde ahí iban a compurgar penas hasta 5 años y estaba la crema innata. En aquel entonces, hace algunos años, varios parricidios, varios muchachos que habían asesinado a sus padres eran internados en esas cárceles, con esos internamientos, ¿no? Consejos tutelares que se llamaban. Aquí lo interesante era que, pues que no estaban divididos, ahí estaban todos revueltos, juntos con pegados, estaban los infractores menores contra los parricidas y asesinos ya de 17, 18 años, que la verdad, algo que era muy común en ese lugar y que sí pude constatar muchas veces, es que los pobres jóvenes que llegaban chavos de 13, 14, 15 años y los juntaban, pues muchas veces eran violados los pobres muchachos. La verdad es que resultaba muy complicada ese San Fernando, resultaba, y a la fecha, pues no sé, ya debe seguir un poquito más controlado por los nuevos sistemas, pero sí era muy dramático que un muchacho de 13 años llegara a caer en ese lugar, porque no los tenían tan segregados o tan divididos o sectorizados, y era muy común que, imagínense, un chamaco de 16, 17 años, las hormonas hasta arriba, era muy común que salieran violados los pobres chavos, ¿eh? Es correcto, sí, es correcto, así es. Sí, incluso estaban, no había un plan para poder reinsertarlos a la sociedad, estaban todos revueltos los niños. Actualmente la comunidad de San Fernando sigue operando, sigue en funciones. San Fernando solamente está para aquellos adolescentes que han sido sentenciados, que tienen que cumplir su medida de sanción en internamiento. Ello está en San Fernando. Incluso hubo una observación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, la cual tuvo que hacer ciertas modificaciones a la obra, a la atención, a todas las circunstancias, para poder cambiar todo lo que fue o todo lo que era San Fernando, ¿no? Sí, así es, claro, así es. Ahora, de lo que les platicaba también de lo que era la cárcel de Belén, la que no sé si alguno de ustedes ha pasado actualmente por lo que es Arcos de Belén y Valderas. Ahí hay una escuela en esa esquina, donde es el Centro Escolar Revolución. En ese lugar era donde se tenía antes la cárcel de Belén. Incluso había bodegas en la parte de abajo. Todavía incluso tienen conservada una galera original. Todavía hay la posibilidad de poderla ir a visitar como se tenía antes. Tienen una galera
cómo estaba antes en ese centro de reclusión. Por supuesto que dejó de funcionar después de la inauguración de Lecumberri, ¿no? Y también pues atendiendo a la comunidad de San Fernando, que ya tiene más de 100 años de construcción, y la que les decía que todavía sigue funcionando como la comunidad de tratamiento para adolescentes. Sí ha habido cambios, han existido circunstancias que han hecho cambiar y que se tendrían que atender, atendiendo también los derechos de los adolescentes, el confinamiento y que los tenían encerrados. Sí hay muchas circunstancias que se tendrían que cambiar y que tienen que estar en proceso de cambio y de mejoras, ¿no? Ahora también es importante considerar las características que tenían estos sistemas penitenciarios en aquella época. Se les denominó estos sistemas panópticos. Estos sistemas panópticos para poder establecer esa forma de vigilancia a las personas que se encontraban en internamiento. El diseño arquitectónico, que de por sí ya generaba cierto temor, es un tanto similar a la construcción que tenía San Fernando, ¿no? La forma en que se construyó Lecumberri, esta forma panóptica de visualizar y de tener en contacto a los internos, de la misma forma se generó esta construcción en San Fernando, ¿no? Y a partir de, también es importante considerar en México se tiene referencia que el primer tribunal fue en San Luis Potosí. El primer tribunal creado funcionando como sistema juvenil fue en San Luis Potosí, y esto fue en el año de 1923. Esto apúntenlo porque es pregunta de examen. Entonces, esta creación del primer sistema juvenil empezó a generar esta opción de mejoras en los sistemas de justicia, ¿no? Y a la par también considerando en aquella época de 1924, considerando lo que fue la Primera Guerra Mundial. Esto, la Sociedad de las Naciones aprobó en aquel tiempo. No te oigo bien. Aprobó en aquel momento lo que se denominó los derechos de la infancia en Ginebra. Esto con la finalidad de una protección integral para este grupo de población vulnerable, ¿no? Y tenían un lema, ¿no? Que dar lo mejor a los niños, porque los niños son lo primero, ¿no? Esta era la finalidad de esta creación de derechos de la infancia en la Declaración de Ginebra. Sin embargo, también al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, también se decreta esta Declaración de Derechos Humanos, que al revisar esta Declaración de Ginebra determinaron algunas inconsistencias o algunas faltas que pudiesen mejorarse, y es cuando en 1959 se expide y se hace una nueva Declaración de los Derechos Humanos, como la conocemos, es la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. La principal característica de esta es que ya se ve inmerso el interés superior del niño, esto transitando en los años del 59 y del 60. Esto, pues por supuesto que vino a repercutir todas estas circunstancias de cambios en la normatividad y en tratados internacionales, como platicábamos hace un momento, la convención, posteriormente a eso, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también se considera importante en que en 1985 se generan las reglas de Beijing.
Las reglas de Beijing, que son, también es un instrumento del cual es utilizado en la justicia juvenil. Se expide también en el año de 1990 las reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad, ¿no? Estas son las reglas de Tokio. Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices del RIAD, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de la libertad en 1990, estas siendo de las más importantes, a lo que a partir de estas circunstancias fueron las que vienen a hacer un cambio a lo que el artículo 18 constitucional establece, ¿no? Y empiezan a ver estas modificaciones. Primeramente fue que, derivado de la convención que México ratifica en el 90, de aquí se desprende el 91 una ley que expide el Estado mexicano, que esta es la ley para el tratamiento de menores infractores en materia federal y para el Distrito Federal. Esto en 1991, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Si bien aquí esta ley establece ciertas garantías, como lo establece también la presunción de inocencia, no establece los derechos de la infancia totalmente tutelados. Todavía existe ese sistema tutelar, ya que la función de acusar, la función de juzgar y defender estaba en una sola autoridad. Esto se estableció en aquellos tiempos en la Secretaría de Gobernación, en una primera instancia, posterior al Consejo de Menores, que fue a cargo de la Policía Federal, ¿no? Esto empezó también a generar ciertos avances que empezó a repercutir en lo que fue la reforma constitucional del 2005, al artículo 18 constitucional. Pasaron fueron varias circunstancias. Aquí cabe señalar aquí también una circunstancia respecto a la mayoría y la minoría de edad, y esto surgió en el año de 1968, donde la minoría de edad era los que fuesen menores a los 21 años y se iba a adquirir hasta que tenían cumplidos los 21 años. Posteriormente al movimiento del 68, a finales del 69 fue cuando se expide el decreto, ¿no? Cuando se reforma el artículo 34 constitucional, donde establece que a partir de los 18 años las personas ya pueden adquirir esta mayoría de edad. No, esto es como un paréntesis. A partir de esos momentos en México es que genera este compromiso donde se empiezan a emitir estas leyes del 89 con la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo que platicábamos hace un momento, y creo que era un comentario que iba a hacer también el licenciado Alfonso respecto a la reforma del artículo 4 en el 2000, de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Aquí esta ley determina en el artículo 2 qué es niño, hasta cuándo es niño, hasta la temporalidad de hasta los 12 años, a partir de los 12 y hasta menos de 18 existe una definición de lo que pudiese establecerse como un niño y un adolescente, ya atendiendo también la normatividad de carácter internacional, también de esta modificación a la reforma constitucional al artículo 18 en diciembre del 2005, donde genera una serie de reformas donde se empiezan a modificar los sistemas de justicia penal para adolescentes en el Distrito Federal, donde esto fue el parteaguas para que se pudiese generar un sistema de justicia donde tendría varias características, ¿no? Todas estas circunstancias son las que determinaron el empezar a generar esta oportunidad
para observar detalladamente lo que eran las características de un sistema de garantías, cómo garantizar los derechos del adolescente, atendiendo también lo que es la observación número 10, los derechos del niño, la observación número 12, que es esta posibilidad de que el niño y el adolescente sea escuchado, a que se escuche y se tenga la opinión del adolescente, que se tenga esto, es una opinión consultiva, por supuesto, para poder establecerse la opinión de los adolescentes, ¿no? Aquí ya hay determinadas modificaciones también, a una modificación en el 2015, donde define otro tipo de circunstancias, analizando el debido proceso en la justicia juvenil. Mande, maestro Alfonso. Pregunta. ¿Y dónde veo eso de la observación 10 y observación 12 que está haciendo mención? Esas se las voy a mandar, son observaciones generales de la opinión consultiva de la Comisión Interamericana. Se las mando, se las voy a mandar, donde están las observaciones. Perdón, maestro, si me permiten 2 minutos, voy a tratar de ser muy breve. Efectivamente, aquí en México, desde la Constitución de 1917, y todavía nos podemos remontar más atrás, a la del 57, nuestros sistemas no contemplaban la protección de los derechos humanos como tal. De hecho, decía que la Constitución otorgaba y daba los derechos, y tenemos un presupuestos jurídicos que considerábamos como garantías, y luego las denominamos garantías individuales. Pero el mundo fue avanzando y empezó a avanzar de manera dramática, de manera muy, muy rápida, a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y se empezaron a crear las diferentes convenciones de 1959, la de Ginebra, la de la ONU, la Convención de los Derechos de los Niños que suscribimos en 1990, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, y todo México tenía suscritos todos los convenios internacionales. Pero seguíamos manejando aquí en México nuestras garantías individuales y seguíamos manejando en México que la Constitución otorgaba y cuidaba y garantizaba estos derechos, cuando todo el demás mundo sabía que esos derechos inherentes al hombre pues eran los derechos humanos y que ni los garantizaban ni los otorgaban ni nada, sino que eran inherentes y tenían que prevalecer sobre todos los aspectos. Fue en el tiempo de precisamente Vicente Fox, cuando por presiones internacionales, que tuvimos embargos muy canijos a nivel internacional, nos obligaron a empezar a cambiar todo el sistema judicial a un sistema totalmente garantista. Y precisamente tomando como base todas estas convenciones que ya estaban suscritos por México desde 1969, desde 1990, desde 1985, desde 1959, en términos de lo que establece el artículo 33 constitucional, si mal no recuerdo. Entonces, no fue algo que fuera evolucionando de nuestra parte, sino que fue algo que nos fueron obligando a interactuar y a desarrollar, porque así está establecido en los convenios internacionales, que los países que suscriben dichos convenios deben de ajustar sus leyes internas a los aspectos internacionales que han suscrito, tal y como nos pasó con el sistema penal acusatorio, que así lo establece el artículo 1 de la ley de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, Fox se vio obligado a hacer una implementación radical, y estamos hablando de que ahí en el 2005, antes de que terminara su sexenio, crea ya la nueva ley de justicia para adolescentes, encontrando ahora sí ya los sistemas garantistas. Incluso en el 2004 la Constitución se modifica y dice que esta tutelará y protegerá y hará valer todos los derechos inherentes al hombre, que empiezan a generar ya de un plumazo, o sea, de un plumazo vil, nos metieron a los derechos humanos sin incluso entenderlos, comprenderlos e imaginar lo que significaban de un aspecto totalmente inquisitorio, un aspecto totalmente administrativo o a veces autoritario, ahora un sistema con debido proceso y totalmente garantista. Finalmente, si se dan cuenta en las fechas, gracias a que todas esas convenciones que había suscrito México,
nos empiezan a obligar a partir del 2000 con Vicente Fox, no porque quisiéramos, sino fuimos obligados a que nuestros sistemas judiciales fueran totalmente modificados para adecuarse a la nueva realidad que en ese momento se presentó en el mundo, a través de la Comisión Interamericana, a través de las reglas de Beijing, a través de las reglas de Tokio, las de Riad y demás, y todos nuestros sistemas se empezaron a ajustar ahí. Ahora sí, protegiendo los derechos humanos, los derechos por persona o los derechos inherentes al ser humano. Y de ahí viene la reforma integral del 2008, donde se modifica todo el sistema, y precisamente en la última, en el 2015, pues ya se da la garantía, ahora sí, integral para este concepto en específico, que son los niños, niñas y adolescentes, contemplando ya una serie de garantías diferentes a las garantías individuales, sino garantías legales, que pues, tenemos el debido proceso, tenemos la accesibilidad, legalidad jurídica, todos los derechos, el interés superior del niño y demás, que ahora sí deben de estar ventilándose y probablemente sea lo que más adelante veamos. Ese era mi comentario, es cuanto. Muchísimas gracias y muy oportuno su comentario. Muchas gracias, maestro Jorge. Maestro Alfonso. Gracias. Espero que ahora sí me escuche. Sí. Contrario a lo que acaban de mencionar, pienso que el que haya dicho nuestra Constitución garantías, no quiere decir que no se consagraban derechos humanos en ella. Tan es así que las garantías, aun cuando nuestro capítulo primero de la Constitución Política decía garantías individuales, ahí estaba consagrado el debido proceso, que atendiéndolo, entre comillas, como garantía, siendo que era un derecho humano. El problema, yo creo, no se torna en razón de que si estaba o no en la Constitución. Yo creo que todos los derechos humanos, recordando o haciendo un poquito de historia, nuestra Constitución de 1917 es una de las constituciones más avanzadas para su época. En ese entendido, sí consagraban derechos humanos que, si bien es cierto, no son llamados como tales, sino como garantías, sí existían. Tan es así que muchos constitucionalistas hoy en día refieren, bueno, como derecho humano no se encontraba, pero sí se encontraba el debido proceso. No es algo nuevo, no es un hilo negro. El problema era los operadores del derecho. Los operadores del derecho como tal, porque el principio pro persona también existía. Entonces, pues yo creo que nada más es que nos dieron una alerta y que efectivamente, como dice el compañero, nos obligaron a hacer cambios en la aplicación y en las leyes a efecto de que dijeran correctamente lo que se venía presumiendo, lo que veníamos arrastrando con anterioridad. Hoy tenemos derechos humanos de quinta generación, los cuales deben de estar consagrados en nuestra Constitución, y es algo que aún hoy en día creo que a todos los operadores del derecho nos cuesta trabajo establecer y entender. Entonces, yo creo que debemos de empezar desde ahí para establecer y no decir, sí nuestros sistemas, precisamente el de adolescentes, era muy violatorio de derechos humanos, pero es en razón de los propios operadores, no tanto de la legislación. Hoy en día yo creo que tenemos una muy buena legislación. El problema es que no todos, tan es así que estamos inscritos en esta especialidad, manejamos el tema, y eso es muy importante. Gracias. Gracias. Tiene razón, sí. Tiene mucho que ver con los operadores. Los sistemas y los derechos han existido y se tienen establecidos en la ley. Incluso en la misma práctica va a haber ocasiones y va a haber circunstancias de las cuales nosotros, como defensores públicos, incluso
tendríamos o tenemos la posibilidad de hacer valer un control difuso ante un juez. ¿Por qué? Porque dentro de la misma ley existe una laguna o existe un derecho superior a tal que debería dejar de aplicar la ley nacional por hacer valer y hacer un control difuso para poder establecer un beneficio o ponderar un derecho fundamental. Perfecto, así exactamente como bien lo refiere el maestro Alfonso. Pero se los voy a hacer ver después y si puedo les paso una audiencia donde se trata de hacer un análisis y donde los mismos operadores o los mismos jueces no dan pie o no dan la posibilidad en la misma inercia del sistema, ¿no? Entonces, todavía dista mucho el sistema. Sí, la ley como tal, existen muchos beneficios, hay muchos derechos de los cuales se reconocen, incluso muchas personas tienden a decir que la ley nacional está dirigida a proteger a los criminales. No sé si han tratado o la han visto, y mucha gente dice eso, dice es que es la puerta giratoria, y bueno, incluso también en el sistema jurídico, ¿no? Es que ya se la saben, es que los adolescentes ya son reincidentes, es que el adolescente no adquiere esa experiencia de legalidad. Hay muchas circunstancias. Tenemos una postura quizá de hace muchos años en la que lo principal que a nosotros como víctimas o si hemos sido víctimas de un delito, lo principal que pensamos es que el castigo principal tendría que ser la prisión preventiva o un castigo ejemplar. Tenemos casi siempre en mente eso. Casi siempre estamos pensando en que pues me robó un celular, me arrebató el celular, te voy a refundir en el bote, o a veces hacemos esas expresiones de lo principal es que el chamaco o la persona esté interna y que reciba un castigo ejemplar. Si bien vamos a hacer en lo posterior un análisis del sistema de adultos y el sistema de adolescentes, nada más ahorita les comento, el sistema de adultos sí es castigador, como ustedes lo saben. El sistema de adultos sí tiene una consecuencia que claro que en adolescentes el sistema van a estar internos en algunas circunstancias, pero lo principal, como dice la convención, como dice los tratados, incluso el mismo sistema penal es la última ratio, el internamiento preventivo. Se tendría que buscar el internamiento como último recurso, buscando las características del adolescente, tomando en cuenta el interés superior como un principio toral, como un principio, como una norma y como una regla de procedimiento. Eso es lo principal y eso es lo que tendríamos que tomar en consideración y los jueces tendrían que tomar en consideración. Por eso, en el sistema de adolescentes hay una revisión mensual obligatoria de una medida cautelar. Cada mes se tiene que hacer una revisión de las condiciones que dieron origen al internamiento preventivo. Y esto es cada mes se va a programar. Y si en 5 meses no se ha cambiado y el adolescente sigue, pues por supuesto que el juez tendría que cambiar o modificar ese internamiento por una menos lesiva o cambiar esa medida cautelar. Eso lo vamos a ver más adelante, porque me estoy adelantando y me estoy brincando muchas cosas, pero esa es la intención de la norma, de la justicia para adolescentes, el que no sea un sistema represivo, que tenga y que pueda adquirir la experiencia de legalidad, que pueda el adolescente tener esa enseñanza y que se le puedan dar herramientas para que tome decisiones adecuadas respecto a la etapa en la que se encuentra. Lo vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí. Ok, entonces, a lo que venía, a lo que también platicaba el maestro Jorge, ¿no? De estas reformas que se han generado respecto desde el año 2000, ya también existe esas modificaciones incluso a los conceptos del artículo 18,
de todas las condiciones de los adolescentes que les van a ser reconocidos, ya va a existir una rehabilitación, ya establece una temporalidad, la diferencia entre niño y adolescente, lo que bien están señalando aquí de lo que es el debido proceso, los principios del sistema, la inmediación, todo lo que establece estas modificaciones a la Constitución. Esta plática o lo que habíamos retomado de lo que es el debido proceso, de lo que platicamos a grandes rasgos, es como una introducción a lo que vamos a ver detalladamente dentro del sistema. Nos vamos a involucrar. Le quise dar a ustedes un barrido de todo de lo que fue desde los sistemas. Vamos a entrar a ver también lo que es los sistemas con los prehispánicos, pero en general esto era como un barrido histórico de lo que vamos a ver en la materia a detalle, de lo que vamos a analizar en forma específica, de lo que voy a tratar de combinar quizá con a lo mejor algunas partes de audiencias, algunas circunstancias prácticas, algunos asuntos que me han pasado y podérselos platicar para no hacer tediosa la plática y no hacer tedioso esto y agradeciendo las participaciones, porque eso enriquece mucho y de todo aprendemos y es realmente enriquecedor, ¿no? Entonces, considero, si ustedes no tienen alguna otra pregunta o algún comentario que pudieran hacer. Adelante, adelante, maestra Caro. Yo nada más tengo una pregunta. Sobre el grupo que tenemos de WhatsApp nos dijeron que su materia iba a ser los lunes. Los lunes, solamente los lunes. Entonces veo que el 29 de noviembre es viernes. No sé si mi calendario esté mal. A ver, déjeme ver. Ah, no, sí es lunes, perdón, una disculpa. ¿Sí? Sí, No. Sí, Sí, no se preocupe, no se preocupe. Ah, otra cosa. Ya, tendremos que hacer un grupo de WhatsApp. No sé si, esto con la finalidad de enviarles, notificarles. También les voy a mandar libros de adolescentes, libros del proceso, estar en comunicación. La escuela nos pide también hacer este grupo y podernos integrar cualquier circunstancia que se pueda dar, estar en comunicación. No sé si ya lo tienen creado ustedes entre compañeros. Bueno, sé que es la primer clase y nadie nos conocemos, ¿verdad? ¿Por qué no en el grupo del chat agregamos nuestro nombre y nuestro número telefónico? Perfecto. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo lo hago, si quieren, o la maestra Consuelo, si me hace el favor, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, está bien, maestro, yo lo creo. Ok. Maestro, yo tengo una pregunta. Referente al tema que acaba de hablar, por lo que me pasó en esta experiencia, quiere decir que un menor es a partir de los 12 años hasta los 9. Y un adolescente es a partir de los 14 años para los 17. Le explico, maestra Ingrid. Vamos a entrar a ver específicamente lo que son grupos etarios, pero vamos a establecerlo rápidamente para que no se quede con la duda. Un niño es considerado de 0 a 12, de 0 a 12 años, ¿sale? Menor de 12 es un niño, de 12 y hasta 14 va a ser grupo etario 1, grupo etario 1. A partir de ese grupo etario 1 se va a establecer
de los 14 cumplidos y hasta los 16, hasta menos de 16, es el grupo etario 2. Ok. Eso es lo establece la ley. Y ya 16 cumplidos hasta menos de 18 se va a establecer el grupo etario 3. Esto se señala dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y esto va a implicar en un adolescente la autonomía progresiva. Lo vamos a ver cuando lleguemos a los principios. Pero ¿qué es la autonomía progresiva? Que se va a determinar de acuerdo al crecimiento de los adolescentes. Se va a establecer la forma de determinar o la forma de responsabilidad. Una persona de 12 a 14 años, pues por supuesto que tiene menos madurez que uno de 16 a 18 años. Incluso hasta para la determinación de una medida sancionadora van a ser distintas. Los 12 años hacia abajo van a ser puestos a disposición de una terapia familiar, o van a ser puestos a disposición quizá del DIF o de sus representantes legales. Una persona adolescente de 12 cumplidos y hasta menos de 14, en ningún momento se le va a poder imponer una medida de internamiento preventivo. Nunca, nunca. Un adolescente de 12 hasta a menos de 14, siempre, a pesar del delito que haya cometido, cualesquiera que haya sido, no va a ser posible ponerle un internamiento preventivo. Ahora, a partir de en grupo etario 2 y grupo etario 3, sí es factible el internamiento preventivo atendiendo a lo establecido en la ley, el artículo 164 de la Ley Nacional, que nos va a establecer las conductas por las cuales el adolescente va a ser sancionado con internamiento preventivo, y aquí existirá esa posibilidad. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Lo vamos a ver detalladamente, incluso vamos a analizar el 164, vamos a analizar después, quizá también hacer un control difuso para poder analizar. Lo que quiero darles es un poquito más práctica, más que teoría, cómo lo estamos analizando, cómo lo estamos aplicando con los jueces, cómo lo estamos haciendo valer en un argumento para una suspensión condicional o para una medida cautelar. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y se los vamos platicando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Les voy a dar mi teléfono. Por favor. Mi teléfono celular es el 5513. Sí. 84. Sí. 27. Sí. 32. Ok. Si ustedes quieren, me mandan ahí un mensaje y yo ya los registro. Vale. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, aquí ya veo algunos teléfonos, pero si no llegan a ponerlos todos, tienen el mío. Si quieren, mándenme un mensaje y yo se lo mando a la maestra Consuelo y ella va a concentrar todos y hacemos el grupo para empezarles a empezar a mandar información. Les voy a mandar ahí también, quizá más adelante, una copia de una sentencia, la copia de las valoraciones psicológicas, toxicológicas, todo lo que les pueda yo aportar, con todo gusto se los voy a mandar. Muchas gracias. Entonces, ahí está mi teléfono. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, ninguna, gracias. Al contrario, reitero, me pongo a sus órdenes. Cualquier circunstancia que yo pueda ayudar, que yo pueda aportar, incluso fuera de clase, yo estaría a sus órdenes. Es de verdad un privilegio saludarles y que me den la oportunidad de platicarles un poquito de estas experiencias. Les agradezco mucho y seguimos en contacto.
y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, si ustedes quieren. Muchas gracias, maestro. Muchísimas Le gracias. agradezco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.